Dios bendiga en este día, pues estamos en nuestro discipulado bíblico en casa. Hoy con un tema muy especial. El tema Jesús sana a un muchacho lunático. Está en el capítulo 17 de Mateo, desde el versículo 14 hasta el 21. En este día pues vamos a estar meditando también dentro del tema en algunos pasajes bíblicos. Lo van a estar anotando para ir un poco más rápido. Lunático en el diccionario es una persona que se comporta, dice que padece locura o que se comporta en determinado momento como si lo fuera. Se creía que este mal se influenciaba por las fases de la luna. Antes de irnos al tema, vamos a ir al capítulo 4 de Mateo, el versículo 17. Aquí donde Jesús se presenta y dice acá: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Con Jesucristo el reino de Dios se acerca al mundo. Recuerden que en el pecado de Adán y Eva todos fuimos destituidos de la presencia del Señor. Entonces Jesús vino a reconciliarnos con el Señor. Él vino a traer ese reino que estaba ya, no lo teníamos. El Señor vino a acercarlo a través de su Hijo Jesucristo. Por eso lo envió a morir en una cruz, para que a través de su sangre pues nosotros tengamos el acceso a este reino de Dios. Vamos a estar también, vamos a ver lo que nos dice acerca de la oración Jesús cuando le dijo a sus discípulos: ustedes orarán así. Vamos a ver el capítulo 6 de Mateo. Yo voy a estar meditando desde el versículo 9 hasta el versículo 10. Ustedes con más tiempo pues pueden estudiar el capítulo 6 de Mateo, que es muy interesante. Desde el 9, el capítulo 6 dice: vosotros pues oraréis así, hablando Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Señor habla aquí de que oremos, que venga el reino de Dios. Ustedes saben que cuando viene el reino de Dios, aquí no hay pecado, aquí no hay demonio. Por eso Jesucristo habló claramente: el reino de Dios se ha acercado, el poder de Dios está manifestándose. También debemos, anoten acá el capítulo 12 de Mateo, del 28 al 29, donde aquí Jesucristo confirma: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, cuando llegue el reino de Dios, los demonios salen. Dice acá Jesús: ¿por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Por eso cuando a usted se le hace el llamado a venir a Jesucristo, se le dice: arrepiéntase de su pecado, porque en el reino de Dios no hay pecado. En el reino de Dios no está los demonios, porque aquí reina el Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús dijo: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y él decía: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, el reino de Dios tiene que ver mucho con la expulsión de demonios. Por eso la iglesia tiene que estar, no digo que todo tiene que ser demonio, pero sí que haya liberación, que haya gente que no se le manifiesten demonios. ¿Por qué? Porque cuando el reino de Dios está en un lugar, los demonios son echados fuera.
Vamos a ver también lo que nos dice en Juan 14:30, hablando Jesucristo acá y les dice en Juan 14:30, no hablaré yo mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Qué le dice el Señor? El príncipe que opera sobre los hijos de desobediencia viene a este mundo, pero él nada tiene en mí. ¿Por qué? Porque Jesucristo caminó en santidad. Jesucristo vivió la palabra del Señor. Él decía, mi comida es que obedezca la palabra del Señor. Gloria a Dios. Así nosotros tenemos que, para tener vida de victoria, obedecer la palabra del Señor, para no estar bajo espíritu inmundo, sino bajo el Espíritu de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay liberación. Gloria a Dios. Vamos también a ver la palabra del Señor, lo que nos dice en Efesios 2, del versículo 1 al 2. Hablando aquí Pablo de Jesús, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué usted cree que está sobre una persona que no se ha convertido? Está... Excúsenme, pues ¿qué ustedes creen que está el espíritu inmundo que opera sobre los hijos de desobediencia? Pues el espíritu inmundo que está sobre los hijos de desobediencia son los espíritus de Satanás, pero el espíritu que opera en aquellos que se han arrepentido y se han convertido al Señor y obedecen la palabra de Dios, están en el nuevo reino. El Espíritu de Dios opera sobre ellos. Gloria al Señor. También Pablo en Colosenses 1, del 11 al 13, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Tenemos redención por la sangre de Jesucristo, el perdón de pecado. También el libro de Primera de Juan 5:19, dice él, sabemos que somos de Dios, gloria a Dios. Usted sabe que es de Dios cuando usted está confesándolo, gloria al Señor. Cuando está obedeciendo, dice la palabra, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, el mundo que no está siguiendo a Dios está bajo la potestad de Satanás. Gloria al Señor. También algo que tenemos que tener antes de irnos al tema que vamos a estar meditando es que Pablo en Efesios 6 nos habla de una jerarquía demoníaca. O sea, los demonios estaban operando, dice Pablo, o sea, los demonios operan por jerarquía. Vamos a leerlo donde Pablo dice, por los demás, en el capítulo 6 de Efesios, estoy leyendo desde el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ustedes siguen leyendo porque aquí Pablo habla de la armadura que tenemos que estar vestidos nosotros, los que hemos creído en el Señor. Pues vamos a
a irnos al tema de hoy, al capítulo 17, versículo 14 al 21 de Mateo. Vamos a ir leyendo. Y nos dice la palabra en este día: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelos acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, dijereis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero en el 21 él dice: este género no sale sino con oración y ayuno. Gloria al Señor. Como vemos la relación que tiene la fe y la oración y el ayuno, yo diría que cuando estamos en oración al Señor, estamos cerca del Señor, estamos fijos en el Señor. Incluso me viene a mi mente cuando Pedro, el Señor le dijo que caminara y fuera hacia él, y dice que Pedro caminó sobre las aguas, pero cuando quitó la mirada de Jesús, entonces se hundía. Entonces vieron cómo aquí con Pedro se ve claramente que cuando nosotros estamos humillados delante del Señor en ayuno, en oración, la fe nuestra está más cimentada, más fuerte en el Señor. Yo diría que quizás por eso, no que yo lo diga, sino que yo lo pienso, porque no quiero añadir a cosas que realmente no la digan, pero yo particularmente pienso que tiene que ver mucho lo del ayuno y la oración con la fe, porque cuando Pedro caminó sobre las aguas, el Señor le dijo: ven, y él caminó, pero cuando él miró alrededor, que se puso a mirar, entonces ahí se hundía. Pero mientras estuvo caminando, mirando a Cristo, mirando su mirada fija a Jesús, él no se hundió. Yo diría que cuando estamos en ayuno y oración somos fortalecidos en fe. Y aquí el Señor dice, este género, hablando, como ya dijimos que Pablo también habló de que había clases de demonios. Aquí Jesús también dice, aquí como ven, aquí Jesús habló de clases de género, de demonios. Y Pablo también, pues en Efesios habla de que hay demonios de diferentes rangos. Gloria al Señor. Algo que nos va a ayudar en esta interpretación es el libro de Daniel 10. Vamos a ver lo que nos dice acerca de cuando Daniel se humilló delante del Señor en ayuno y oración por su pueblo. Pues desde el capítulo 10 de Daniel, en el versículo 1 dice que en el año tercero de Ciro, rey de Persia, aquí quien gobernaba el reinado de Persia era Ciro. O sea, eso era en lo terrenal, era Ciro. Dice acá Daniel hablando: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, dice el versículo 3, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumpliesen las 3 semanas. Y en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz.
Su cuerpo era como de brillo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorcha de fuego y sus brazos y sus pies como de color bronce bruñido y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. En el 8 dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, ni antes mi fuerza se cambió en desvallecimiento, y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Gloria a Dios. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Gloria al Señor. Se movió el ángel a causa de la oración de Daniel. Dice el 13, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, gloria a Dios, dice, he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, aquí el ángel dice que hubo una guerra y Miguel se quedó ayudándole con este principado. No es el príncipe Ciro, sino habla de príncipe, pero es el principado que estaba operando, la fuerza demoníaca que operaba en la nación de Persia, le estaba oponiendo. Dice, aquí vino para hacerme, dice el 14, para hacerle saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía esta palabra, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno como semejanza de hijo de hombre. Tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolor y no me quedan fuerzas. Gloria a Dios. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver. O sea, él le dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con el príncipe al terminar con él, o sea, terminar con el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia vendrá, gloria al Señor. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. O sea, el príncipe Miguel, o el ángel Miguel, estaba luchando con el principado de Persia, en lo que el ángel fue y le llevó a Daniel la respuesta de lo que Daniel estaba orándole a su Dios. Y dice acá que él le dijo, allá está el ángel Miguel luchando contra ese espíritu de Persia. Él habló en palabras textuales de que él iría y realmente vencerían al principado de Persia. Y después que lucharan con ese principado de Persia, vendría el de Grecia. Y ellos lucharían, gloria a Dios. Algo que hay que destacar del espíritu de Grecia, que Grecia
se relacionaba con el bronce. Y todo lo que representaba el espíritu de Grecia tenía que ver con fuerza, dureza, así es un espíritu de resistencia, de poder, de riqueza, mucha falta de amor, religiosidad porque eran politeístas, adoraban varios dioses, había inmoralidad, también con el chisme se relaciona el espíritu de Grecia. Y algo también a destacar, que el espíritu de Grecia es todo lo que el hombre se cree un dios. O sea, el hombre se cree, dice que se pone lo humano por encima de Dios. Este espíritu convence al hombre de que es un dios. Gloria al Señor. El espíritu de Grecia también se caracteriza porque busca incansablemente el conocimiento. De ahí que en Grecia surgió la filosofía, nació allá. Por esto Pablo quizá habló mucho, y incluso en Romanos 1:22, él decía, profesando ser sabios se hicieron necios. También en Romanos 1:26 dice que hablaba de que las personas que dan culto a lo creado y no al creador, Dios lo entrega a la inmundicia y a pasiones vergonzosas. De ahí que el espíritu de Grecia tiene que ver mucho con la inmundicia, la falta de amor, la religiosidad, la dureza. Vemos, se parece mucho al espíritu que opera en estos tiempos, el espíritu del anticristo que se está ya desarrollando. Un espíritu que todo va en contra de Dios. El hombre quiere sobrepasar todo lo de Dios. Las leyes, el hombre la está cambiando. Vemos como naciones enteras son entregadas a Satanás. Naciones donde principados están operando. Por eso aquí es un llamado especial para la iglesia del Señor, de que debemos de levantarnos en oración, en ayuno, en humillación al Señor, arrepintiéndonos, porque la Biblia dice que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar el rostro del Señor, el Señor sanará la tierra donde tú estás. Si tú quieres que el Señor sane la tierra donde tú estás, ora. Humíllate delante del Señor, ayuna si pueden, los que pueden, hay diferentes tipos de ayunos donde puedan pues hacerlo. Así que trata de estar más cerca del Señor a través del ayuno y la oración. Cuando estamos cerca del Señor, el Espíritu de Dios se mueve, los demonios, porque cuando el reino de Dios se establece en una iglesia, en una comunidad, los demonios son echados fuera. Y realmente aquí Daniel se movieron ángeles luchando en esa potestades, pues se movieron, pero dice que los ángeles lucharon en contra del principado de Persia y iban a luchar en contra del principado que esperaba en Grecia. Ahora vemos cómo los principados se mueven en las naciones, muchos principados tomando control de las calles, esos demonios, porque detrás del principado hay demonios que le obedecen y se mueven en los barrios, se mueven trayendo muerte, trayendo adicciones a los jóvenes. Así que es tiempo de que la iglesia, el pueblo de Dios se levante a orar, a clamarle al Señor para que Dios mueva ángeles, mueva a nivel espiritual, haya liberación, porque el reino de Dios se establece cuando hay liberación de demonios. Por eso el Señor dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha llegado el reino de Dios a ustedes. Gloria al Señor. Pues nos vemos en otra entrega más de nuestro discipulado bíblico en casa.